Meditación en estos días se encuentra en el Salmo 37, el versículo 4. Espero que tengan sus Biblias allí, todas para mirarlo. Muy sencillo, es un versículo muy sencillo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Señor me ponía a pensar, ¿realmente es la palabra de Él la causa de mi deleite? ¿O tengo muchas otras cosas que son deleite en mi vida y de pronto su palabra no lo es de la misma manera? ¿En qué cosas nos deleitamos? Porque yo creo que todas tenemos cosas diferentes que nos producen deleite, ¿no? Por decir un sabroso postre, las que seamos bien amantes de los postres, entonces eso puede terminar siendo un deleite muy grande. O una película puede ser un deleite, o una conversación, por ejemplo, con alguien que apreciamos mucho, también puede causarnos gran deleite. ¿Qué otras cosas pueden ser deleite? Sé que todas tenemos cosas que nos llaman la atención, un hobby que nos guste mucho, una lectura, en fin, pero nos hemos detenido a pensar si el Señor y el dueño de nuestras vidas, nuestro Padre, es nuestro principal deleite. Nos gusta mucho la segunda parte de esa porción, ¿cierto? Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Uf, eso sí nos encanta porque, uy, Señor, es que por eso yo te pido y yo quiero orar por esto y por aquello otro. Pero nos detenemos de la misma manera en la primera parte de esa porción. Yo creo que a veces nos hace falta meditar un poquito más en esto de deleitarnos en su palabra. Y pensando en esto, digamos que en este último tiempo yo le pedí al Señor estrategias que me ayudaran a deleitarme más en su palabra. Es decir, no solamente apartar el tiempo que aparto normalmente para leerla para allá y meditar un poquito en ella, en esa porción, sino si la palabra es mi deleite, pues yo necesito escudriñarla más. ¿Y cuánto sería lo necesario? La conclusión a la que he llegado es todo aquello que sea posible, todo el tiempo posible que yo me acerque a la palabra del Señor es, es necesario porque necesito mantener cada día más fresca su verdad. Y entonces hay dos cosas que he hecho y como testimonio les cuento, no sé si la idea les inquiete a ustedes o les sirva o se les ocurran otras ideas diferentes, pero lo que yo vengo haciendo en estos últimos tiempos es que tengo un librito de notas pequeño donde cada vez que termino de estudiar la paracha, me pongo a pensar cuál de todos los versículos de la paracha que he leído me ha impactado más hoy, porque cada día tenemos inquietudes diferentes, ¿verdad? Pero hoy, ¿qué porción de esto que he meditado me ha llamado más la atención, me inquieta, me cautiva la vista, mi interés está allí? Y ese versículo lo escribo muy grande en una cosita que es como así, una libretica que se puede parar y la tengo paradita ahí en la mesa del comedor, donde siempre pues nos sentamos a comer, ahí está el versículo. Cada semana va cambiando el versículo en la medida que hay otra cosa nueva, con el propósito de tener alguna cosa que me atraiga la atención a la palabra del Señor en todo momento. Además de eso, dije, bueno, son tantas las cosas lindas que meditamos en cada parachá, que bueno, nuestra memoria a veces nos falla muchísimo. ¿Y cómo hacer para que no se nos olvide?
Entonces, tengo un cuaderno donde hago un resumen. Cojo y hago el resumen con las ideas más importantes que se desarrollaron dentro de la paracha. Y ahí voy dejando semana tras semana algo escrito a lo que yo puedo acudir después para recordar cosas importantes, meditaciones que hemos hecho. Eso, por ejemplo, me ha gustado y me ha servido de mucha ayuda para poder encontrar cómo estar más cerca de la palabra del Señor, buscando y orando, diciéndole, Señor, permite que tu verdad, que tu presencia sean mi mayor deleite. Yo no sé si alguna de ustedes hace algo en particular personal en torno de darle más valor a la palabra del Señor en sus vidas. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Amada, eh, primeramente bendiciones y mucho gusto conocerla. Bendiciones, sí. Yo por Ana. años he acostumbrado usar una libreta y anotar lo que me va trayendo el texto, pero tal vez no tan ordenado como usted dice, pero sí tengo que hacerlo. Pero esa es la idea. Muchas gracias por compartirnos eso. Bueno, sí, perfecto, muy bien. Ustedes, bueno, no sé si lo han hecho en nosotros tenemos de pronto de tiempo en tiempo cosas guardadas donde pudimos colocar testimonios, escritos y, y cuando sacamos esos escritos y volvemos a recordar circunstancias que seguro que si no estaban ahí en el papel, no volveríamos jamás a recordarlas. Entonces, escribir es una muy buena manera de tener un acercamiento a la palabra del Señor. Miren, lo que estamos haciendo en este momento es escuchando. Escuchar es una forma de acercarnos a la palabra del Señor, pero escribir es otra forma más, ¿cierto? ¿Qué me dicen de memorizar, por ejemplo? ¿Alguna de ustedes tiene inquietud en ese sentido? ¿De memorizar ciertas porciones de la palabra? Bueno, sí, como escribirlo muchas veces. Perfecto, esa es una buena manera de memorizar. Escribir muchas veces un versículo o ponerlo, por ejemplo, en un lugar visible. Siempre, por decir, el sitio donde uno se maquilla, se organiza, un espejo, uno tiene ahí una porción de la palabra del Señor hasta que eso quede completamente grabado. Si lo repite uno una, dos, tres y 20 veces y más, allí va a quedar memorizado, ¿no? Bueno, yo no lo Entonces, escribo, perdón, yo no lo escribo, sino que tomo la palabra y leo 2, 3 versículos, los vuelvo a releer y a releer, y así me he aprendido muchos salmos de memoria. exactamente. Bueno, eso es muy, muy, muy lindo. Entonces, ¿cómo nos fue hoy con la paracha de este día? Venimos desarrollando el tema de José. Creo que es uno de los personajes de la palabra que más nos deja enseñanzas espectaculares, mm, por la forma como fue usado por el Señor y la manera como Él se acercó a la verdad, la manera como la verdad del Padre afectó la vida de Él y fue usado de una forma particularmente especial, ¿no? Entonces, hoy comenzamos la porción en Génesis 42:18. Al tercer día les dijo José: haced esto y viviréis. Yo temo a Elohim. La primera pregunta que yo me hacía mirando esta porción es, evidentemente, ¿por qué José cambió
de actitud frente a sus hermanos. Primero les dijo, aquí los dejo a ustedes 3 días guardados, los dejo encarcelados, y luego, más adelantico dice que al tercer día él les dijo que no, que los iba a enviar porque él teme a Elohim. A mí me parece que José aquí les estaba dando una pista a ellos. Les estaba diciendo, porque yo soy una persona con principios, con moral, con valores espirituales, no voy a tratarlos mal. Ellos seguramente estaban pensando que lo que José iba a hacer era, bueno, matarlos, porque al fin y al cabo José estaba convencido, Joseph estaba convencido de que ellos eran espías. Y si eran espías, pues ¿qué les podría esperar? Sino un castigo o quizás la muerte. Pero por cuanto él teme al Señor, dice, ahora ustedes van a ir a la casa, no vamos a dejar sino uno solo aquí, y ese es el que se va a quedar, en vez de que sean todos ustedes los que se van a quedar aquí. La idea de José, creo que detrás de todo, era retener la cercanía con su familia. Imagínense, José, ya hemos visto que es una persona que no es resentida, no es amargada, en ningún momento se le ve a él con el deseo de vengarse del mal tan grande que han hecho sus hermanos, sino al contrario, vemos que su corazón ha aprendido a ser un corazón perdonador, y entonces él decide enviarlos para que ellos puedan llevar el sustento a sus casas, a sus familias, pero José no quiere perder la oportunidad. Joseph no quiere perder la oportunidad de la cercanía de ellos. ¿Y qué tal si ellos se van y ya no los pueda volver a ver? Porque se imaginan la cantidad de gente que estaba llegando a Egipto buscando comida. Eso no eran cualquier 2 o 3 personas. ¿Y qué tal si ellos volvieran y él, en medio de todo ese afán y todas esas circunstancias que manejaba, no los pudiera volver a encontrar? Ya los tenía ahí. ¿Cómo hacer para mantener cerca a sus hermanos y sin todavía revelarles quién era él? A mí me parece que todo lo que sucede en medio, aunque se pareciera duro, son estrategias de Joseph con el propósito de no perderlos de vista. Entonces, por lo menos se queda uno aquí, y eso me asegura que ellos tarde que temprano van a volver, y aquí los volveré a ver. Y en medio de ese tiempo, pues Joseph seguramente estuvo clamándole al Padre por saber cómo manejar esa situación con sus hermanos. Entonces deja a Simeón. ¿Por qué creen ustedes que Joseph escogió a Simeón? ¿Habrá alguna razón? ¿Por qué él y no otro? La mano. Creemos acá creemos que porque José, bueno, Simeón fue uno de los que no quiso derramamiento de sangre porque eran hermanos. Le dijo a los hermanos Le dijo a los hermanos que no se mancharan las manos con la sangre del hermano. El que tenemos seguridad de que sí habló en contra de actuar de una manera más cruel con Joseph no fue José, sino Rubén. No fue Simeón, perdón, sino Rubén. Rubén fue el que dijo que tuvieran más bien compasión con su hermano, pero de Simeón no sabemos. Perdón, No, Consuelito, me confundí. ¿cómo dices? Que perdón, Consuelito, que me confundí. ¿Cierto? Pero sí miras ahí que fue Rubén
Sí, claro, total, Rubén. En el versículo 22, no Sí, pequéis sí. contra el muchacho. Ajá, sí, sí, Eso fue lo total. que él les dijo. Simeón no. Pues no tenemos ninguna constancia en la lectura sobre por qué, qué sería lo que Simeón había dicho o no dicho, pero seguramente que Joseph sí tenía una razón para poder decir que se quedara él. Y yo creo que la razón importante es que recordemos que Rubén es el hijo mayor, ¿cierto? Y en ese tiempo la primogenitura y el orden de nacimiento era muy tenido en cuenta para asumir la responsabilidad, la autoridad dentro de la familia. Entonces, si Rubén había sido el hermano que por lo menos manifestó un poco más de compasión por su hermano menor, pues el que seguía en autoridad, en este caso, es Simeón, ¿no? Porque él es el siguiente hijo, ¿cierto? Como quien dice, bueno, Simeón era el que después de Rubén debió haberse manifestado diciéndoles, no le hagamos daño a mi hermano. Y seguro los otros más jóvenes tenían que haber, por lo menos, haberse inquietado al respecto de, oiga, nuestros hermanos mayores están diciendo esto. Pero parece que Simeón no tomó en ningún momento el lugar de defender a Joseph. Así es de que al que le cae la principal responsabilidad de todo lo que le sucede a Joseph es a Simeón, más que a los demás. Yo pensaría que esa puede ser una de las razones por las cuales Simeón fue el escogido por Joseph para que se quedara. Al fin y al cabo, ¿en dónde se quedaba? En la cárcel. Y estar en la cárcel, pues para él era una disciplina, ¿no? Sin saber cuál iba a ser su futuro, qué iba a hacer este hombre principal de Egipto, si pensaba de pronto hasta matarlo. Todo eso era posible que pasara por la mente de Simeón. Entonces, no sé si se les ocurre a ustedes alguna otra razón. Es increíble que nos hagamos preguntas sobre la palabra y tratemos de encontrar a la luz de lo que es la reacción natural de nosotros como seres humanos, lo que pudiera haber pasado en la mente y en el corazón de cada uno de los personajes que estamos leyendo. ¿Habría alguna otra razón? Isa, adelante. Gracias, amada. Hermana Consuelo, yo me preguntaba, no sé si estoy recordando mal, si Simeón fue el que hizo con juntilla con Leví y fueron allá a matarlo. A mí me parece, no sé ahora, porque eso es ahora, no fue antes, que viene siendo como algo así como un pago por lo que él hizo en ese tiempo, porque el tiempo que duraron ellos en ir a la casa, o sea, ir allá donde estaba Jacob, regresar, no fueron ni uno, ni dos, ni 3 días, fue un tiempo largo. Que Judá le dice al papá, pero si hubiésemos ido y ya hubiésemos en este tiempo que ha pasado, hubiésemos ido y regresado. Entonces pienso yo que eso es como una, ay, no sé cómo se llama eso, como un castigo, voy a decirlo castigo, que no es la palabra, por lo que él hizo Ya, el tiempo, como amar, Un trato. exacto, por lo que él un hizo trato, en un trato aquella, de Dios para él. exactamente, exactamente. Gracias, amor. Sí, sí, yo pensaría también que por lo que tú acabas de anotar, de que Simeón y Leví fueron los protagonistas del caso de Shechem, de Sichem,
quizás pudo haber sido un hermano que en medio de toda la furrusca, cuando querían hacerle daño a Joseph, él a lo mejor fue uno de los que más duros se manifestó probablemente contra Joseph. Pensé yo en algún momento también en eso y como que fuera ese uno de los motivos por los cuales Joseph decidió que fuera Simeón el que se quedara, ¿no? Por lo que ellos han manifestado, o sea, por lo menos Leví y Simeón manifestaron ser duros, ¿no? Y eso, bueno, vemos otros detalles más adelante que muestran exactamente como esa dureza del corazón de ellos. Se me ocurría que podía ser también un motivo para esta situación. Bueno, ¿qué vemos enseguida interesante allí? El asunto del dinero que encuentran ellos entonces de regreso, llevándose su carga, encuentran el dinero que pagaron metido dentro de los costales de lo que llevan. O sea, no solamente al salir de la prisión, descansaron, sino una vez que llegan al sitio donde se dan cuenta que su dinero está allí, ¿qué creen ustedes? ¿Que ellos pudieron descansar? No, sigue la tensión en sus vidas. ¿Ahora qué irá a pasar? Nosotros entregamos el dinero, pero está aquí otra vez. Pensarán ellos que no lo quisimos pagar, que no lo robamos, que queríamos ir a robarnos la comida. ¿Cuántas cosas no pasarían por sus mentes en medio de todo, no? ¿Y cuál sería el motivo entonces de Joseph al permitir que ese dinero fuera otra vez devuelto a ellos? A mí me parece ver en medio de todo esto el hecho de la dirección de Jehová sobre la vida de Joseph para tratar a sus hermanos en todas las áreas, porque aquí estamos viendo entonces otro trato muy diferente, y es, ¿son ellos honestos? ¿Son ladrones? Porque fácilmente la reacción cuando una persona encuentra algo que no ha querido cogerlo, pero lo encuentra dentro de sus cosas, pues, ay, oiga, no, pues qué bueno. Eso sí se fue un error de ellos y allá ellos con su problema, pero nosotros lo entregamos. Bien podían haber pensado eso, entregamos, pero ellos sabrán que nos lo dejaron aquí. Ellos estaban entonces siendo en este momento también probados en otra área de sus vidas. Creo que en todo este proceso hay muchos momentos en que ellos son formados por el Padre y de paso Joseph se da cuenta qué calidad de hermanos tiene, ¿no? En todas estas circunstancias. Lo interesante entonces es que ellos vuelven trayendo de regreso el dinero. Quiere decir, esa prueba la pasan bien y no son encontrados ladrones ni aprovechándose de las circunstancias. Todos en medio de esta paracha están siendo tratados por el Señor realmente, porque lo que encontramos a continuación es el trato del Señor para Jacob, porque se imaginan, ahora Jacob se encuentra con que ha perdido otro hijo, Simeón se ha quedado, y no solo eso, tienen que empezar a pensar en el hecho de que ese hombre especial de Egipto quiere ver a su hermano menor allá. Y fue fácil para Jacob pensar que Benjamín fuera llevado a Egipto. Creo que no pudo haber una situación más crítica para la vida de Jacob en este momento que el hecho de pedirle
que su otro hijo, de su esposa la amada, fuera requerido para ir a Egipto. Yo creo que cualquier otra cosa que le hubiera pedido el hombre de Egipto hubiera sido más sencillo para él. No, que le vamos a vender el trigo más costoso o que tiene que, qué sé yo, llevar o hacer trabajos allá en Egipto antes de poder devolverse con comida o no sé qué se hubiera podido ocurrir, pero esto era algo supremamente grave para la vida de Jacob. ¿Le fue fácil a Jacob entonces soltar a su hijo? No. Voy a decir algo, Mona. ¿Quién quiere hablar? Yo iba a decir algo, pero me quedé como en la parte anterior. Me A están ver, hablando sobre por qué, o sea, cuál podría ser una razón por las cuales yo se les regresa el dinero a ellos en las bolsas. Y no sé, pienso que de alguna manera ellos dejaron a Simeón en la misma condición que dejaron a Joseph. Y cuando ellos reciben el dinero, es como que otra vez vendimos a otro hermano, porque ellos pudieron decir, no, nos quedamos todos aquí como tus siervos. O sea, dejaron a Simeón y cuando van de camino reciben el dinero nuevamente en sus sacos. Entonces, me parece a mí que pudiera ser porque ellos cómo relacionan el hecho de Joseph. Porque ellos dicen, se nos está demandando ahora lo que le hicimos a nuestro hermano. O sea, ¿por qué relacionarían ellos ese evento con lo de Joseph? sí. Evidentemente, lo que ellos están relacionando con el caso de Joseph es la angustia en la que ellos se encuentran en todo ese proceso. Quiere decir, evidentemente ellos vieron muy claramente la angustia de Joseph en el proceso que ellos le hicieron vivir. Ahora ellos están viviendo lo mismo. Fíjense que han pasado 29 años desde el momento en que ellos se hicieron y permitieron pues que Joseph tuviera que ir para Egipto. Han pasado ya 29 años. ¿Ustedes habían pensado en eso? Eso es mucho tiempo. Y sin embargo, ahorita hacen esa relación. Quiere decir que la conciencia de estos hermanos había descansado en estos 29 años. Ellos, al contrario, esta circunstancia les aflora toda esa carga profunda que tienen en su corazón, porque al fin y al cabo, sus propias conciencias están golpeándoles allí en todo momento. Ustedes no han arreglado esto, ustedes provocaron esta situación. ¿Qué será de nuestro hermano? ¿Cuántas cosas no habrían pasado por la mente de ellos en todos esos años? Eso es muchísimo tiempo. Sin embargo, miren qué tan fresco aparece esa situación en este momento, como si fuera unos añitos no más atrás, pero han pasado muchos años. Entonces, el trato es para todos, ¿no? O sea, para los hermanos, para el papá. Lo interesante aquí es que el trato que el Señor hace también con Jacob es muy importante y creo que allí tenemos una gran enseñanza para nosotras hoy. Y es que muchas veces estamos apegados en la vida a muchas cosas que probablemente en algunos momentos interfieren en nuestra relación con nuestro padre, en nuestro crecimiento, en nuestra formación. Y cosas que a veces ni ventilamos en nuestros tiempos de oración porque no queremos que el Padre se nos meta en esa área de nuestra vida o en esa circunstancia pasada y no la quiero ni siquiera recordar. Y entonces vemos nuestro crecimiento obstaculizado porque, porque no abrimos nuestro corazón 100% al Señor, sino nos aferramos
o a circunstancias del pasado, o a situaciones, o a personas, a modos de pensar, a deseos que no quiero dejar de lado. Y como vemos en el caso de Jacob, hasta que viene el trato del Padre que nos forza a soltar lo que no hemos querido, en ese momento estamos dándole a nuestro Padre la oportunidad de hacer algo más en nuestra vida, de llevarnos a crecer a un nivel más grande. De resto, podemos quedarnos estabilizados en un solo lugar, como decía alguien respecto de que podemos hacer, llevo 20 años de cristiano, pero, o tal persona lleva 20 años de cristiano, pero ha repetido el mismo año 20 veces, porque no se le ve crecer para nada, ¿no? Sigue igual, aferrado a sus defectos, a sus limitaciones, a sus errores, a sus pecados, y su vida no prospera para nada. Eso significa sencillamente que nos aferramos a muchas cosas que no queremos soltar delante del Señor. Y aquí, pues la enseñanza es muy linda en ese sentido. ¿Cuáles fueron entonces las palabras de Jacob cuando ya decidió soltar y entendió pues que tenían que volver de regreso a Egipto para volver a conseguir comida y porque necesitaban saber qué había pasado entonces con Simeón? ¿Qué fue lo que él tuvo que decir? Él dijo que si así tenía que ser, y enseguida comenzó, si así tienen que ser, hagan esto, y comenzó a decirle lo que tenían que hacer. Comenzó a soltar. Si así tiene que suceder, si yo me tengo que quedar sin hijos, si eso es lo que tiene que pasar, pues si Dios lo quiere así, si eso es, ya estoy dispuesto a soltar. O sea, váyanse y Dios, bueno, en las manos de Dios está, ¿no? Ese es un paso de fe. Y nuestra fe necesita esos pasos a lo largo de nuestra vida y los tenemos que estar viendo venir, porque todas nosotras estamos siendo formadas por nuestro Padre como hijas de Él. Y como hijas de Él necesitamos crecer, necesitamos ser mejores en todos los aspectos. Y entonces nos vemos confrontadas, nuestra fe se ve confrontada de una u otra manera, de formas distintas. Y normalmente no soltamos, ¿por qué? Porque nos da temor confiar en nuestro Padre. Nos da temor lo que signifique, a dónde nos quiere llevar Él. Quizás nos aferramos más a tener el control de las circunstancias, de la situación, de mi casa, de mi familia, de mis hijos. Mientras yo tengo el control, de pronto siento que estoy más segura. Si yo permito estos tratos de Dios, quizás pierdo yo el control de la situación y entra un nivel de inseguridad que no quisiera vivirla. Pero todos frente a los momentos críticos de la vida nos manifestamos con temor. Recordemos que el temor es parte de nuestra existencia aquí en la tierra porque, como lo encontramos allá al comienzo de Génesis, es la consecuencia natural de nuestro pecado. El temor apareció allá en la historia de Adán y Eva como la primera circunstancia una vez ellos le fallaron al Señor. Y entonces ese temor nos acompaña en todo momento. Y entonces nosotros hoy en día estamos en la misma situación. Hay muchísimas circunstancias que nos ocurren
frente a las que nos sentimos con temor. Temor de cambiar de un trabajo, temor de ir de una ciudad a otra, temor, como en el caso de Jacob, de soltar los hijos. ¿Qué les irá a pasar? Tenemos muchos temores. Si algo nos está tratando el Señor es a que nuestra fe combata esos temores. Y el Señor no trata nuestros temores todos a la vez. ¿Cómo fuera eso de difícil? Yo pienso que Él nos trata de lo más sencillo a circunstancias más complejas cada vez. Yo personalmente me siento muy tratada por el Señor y el trato de Él frente a mis temores comenzó desde muy temprano en mi vida. Cuando conocí al Señor, recuerdo fue como cuando recibí a Jesús en mi corazón. Fue como en un octubre. Y para fin de año, el ministerio donde estábamos asistiendo tenían un campamento, una reunión en una ciudad lejísimos de donde nosotros estábamos. Y andábamos en ese primer amor y yo feliz, yo estaba que no cabía dentro de mí misma. Pero cuando dijeron, no, el sitio de la reunión está como a 12 horas de camino, no, yo me desinflé y me quedé supremamente triste porque uno de mis grandes temores era el temor a un accidente automovilístico. Entonces, si yo me montaba en un carro, yo iba tensa. Si tocaba subir en un bus, la misma cosa. Si en un avión, ni se diga. Y recuerdo que fue una lucha tremenda para mí eh, enfrentarme a esa situación. Yo quiero ir, pero el temor no me deja. ¿Voy o no voy? ¿Qué hago? Creo que por la misericordia de mi padre, él me dio la fuerza para ir. Así es de que nos subimos a los buses, porque iban varios buses llenos de toda la gente que viajaba de nuestra ciudad a la otra ciudad. Y el viaje era de noche. Esa noche yo no pegué el ojo, pero como yo ya conocía al Señor, entonces me la pasé orando toda la noche. Yo, Señor, mi vida está en tus manos, pero yo siento mucho temor, pero llegamos al otro día temprano ya a la otra ciudad y bueno, pasé la prueba, pero fue una angustia grandísima. Me sirvió el tiempo para estar clamándole al Señor. Creo que fue una noche de un crecimiento impresionante. Bueno, el viaje de regreso, como a los 5 días o 6 días más o menos que duró la reunión, fue una sintonía completamente diferente. Yo le dije, Señor, como mi vida te pertenece, yo soy tu hija y tú cuidas de mí, yo no sé qué va a pasar, pero lo que sí voy a hacer es que voy a dormir. Y listo que yo me acomodé, cerré mis ojos y volví a abrirlos entrando ya a la ciudad, a nuestra ciudad. Yo misma fui la primera impresionada de que pude dormir después de que yo no pegaba el ojo. Bueno, la lección más linda es precisamente el hecho de que frente a los temores o a las cosas que nos crean esos sentimientos de angustia, debemos afrontarlas, confrontarnos con ellas directamente, porque si más bien le sacamos el cuerpo y nos hacemos los que no queremos estar en esa situación, nunca vamos a superar. El Señor nos da la fortaleza para pasar confrontando y enfrentando aquellas situaciones que nos causan temor. Igual sucedió cuando monté en avión. La primera vez yo recuerdo haber visto a mi abuela y ella era una persona muy nerviosa y yo aprendí de ella, viéndola a ella, esa angustia montando en un avión, subiéndome a un avión. ¿Y qué sucedió? Que cuando el Padre nos dio la oportunidad de ir a Israel, ustedes saben, esos viajes son terriblemente largos sobre el mar.
Y recuerdo que en ese momento, cuando se dio esa situación, dije, no, si yo vencí este temor, esto también el Señor me va a ayudar. Y dicho y hecho, al frente con la situación, y sí, llegó el momento en que ese avión se balanceaba para arriba y para abajo. Yo cerraba mis ojos y decía, Padre, lo que tú quieras hacer está bien hecho. No sé qué quieres con mi vida. Si quieres llevarme contigo ya, pues que sea tu voluntad. Hasta allá llegó mi oración a ser en esos momentos. Pero ¿cómo puede uno llegar a una situación descansando así en el Señor si no es porque Él lo va tratando a uno en medio de su diario vivir? El temor, por ejemplo, de hablar en público. ¿Cuándo, ¿Cuándo pude yo tratar con eso? Cuando me enfrenté a la misma situación en auditorios con muchísima gente hablando en público, pero si uno no se enfrenta a esos temores, ¿cuándo los vence? O sea que el Señor mismo usa las circunstancias de nuestra vida para hacernos crecer. El caso entonces de Jacob al que nos estamos refiriendo es exactamente eso. Él aprendió a descansar los temores que tenía respecto de sus hijos y más aún del más pequeño, que yo creo que si el Señor no trata a Jacob de esa manera, le había hecho a Benjamín la vida imposible por sus mismos temores, lo había frustrado como hijo. Pero creo que a raíz de esta situación cambia totalmente la actitud de Jacob hacia su hijo y aprende a confiar en el Señor una vez se ha desprendido de él y lo ha dejado en las manos de nuestro Padre. Todas estamos creciendo, nuestra fe está creciendo. La pregunta sería, ¿si estamos viendo que nuestra fe crece? ¿Confiamos más en el Señor hoy que el año pasado? ¿Vivimos menos tensiones por causa de los temores en este momento que lo que era nuestra realidad hace unos años? Por supuesto que sí. ¿Cierto? Sí, Amara. Pues O fíjese, sea, perdón, sí, Amara, sigue, perdón. cuando recién estaba iniciando la pandemia, que fue es una enseñanza muy grande para mí, porque yo siempre viví con muchos temores. A mí me daba miedo hasta salir de la casa, de todo me daba miedo. Y pasó un indigente pidiendo y le digo yo, ¿usted no anda mascarilla? Me dice, no, es que, pero con una seguridad me lo dijo, es que nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios. Padre, digo yo, ¿qué enseñanza me diste? Y también de entender nosotros que todos nuestros temores son como tigres de papel. ¿Qué hace un Sí, tigre de papel? Nada. Eso era más. interesante, muy interesante. ¿Alguien más quiere compartir algo de su propia experiencia? Sí, señora. Esto, Adelante. bueno, escuchándote hablar, dices algo que siempre toca la vida de uno, todo esto que estudiamos, ¿sí? Por ejemplo, a mí sí, yo no tengo temores de que de pronto salir y que me roben, que se me pierda o que me caiga o que no, pero sí siento que tengo temores en cuanto a mis hijas y eso me ha hecho hacerles sentir inseguras y ahorita caigo en cuenta de cosas y, y verdad que es algo que tengo que analizar en mí. Pero también así que sí sé que mi fe haya crecido, claro que sí, mi fe sí ha crecido muchísimo, muchísimo, porque he avanzado en muchas cosas, en muchas áreas, y siento que eso ha sido crecimiento espiritual. Sí, bueno, sí, muy lindo. Fijémonos cuántas veces la palabra de nuestro Padre nos habla de no, no temáis.
esa enseñanza o esa exhortación aparece por muchísimas partes. No temáis. Esa es nuestra realidad, pero cada día estamos siendo más y más tratadas y aprendiendo ¿a qué? A disfrutar de la paz del Señor. Quien tiene temor no puede disfrutar de paz, porque ese temor le roba la paz. Y entonces recuerdo que una de mis más insistentes oraciones desde que conocí al Señor fue eso, ¿no? Padre, permite que nada ni nadie me robe la paz que tú me das. Porque había momentos en que experimentaba esa bendición de la paz del Señor, pero cuando venía cualquier temor, hasta ahí llegaba la paz de Él. Pero la paz es el mejor regalo que el Padre nos da. Y en la medida que aprendemos a depender más de Él y ponemos cada área de nuestra vida en sus manos, cada circunstancia, cada situación, cada relación, cada necesidad, y Él habla a nuestros corazones, en esa manera encontramos que la paz puede retornar más fácilmente a nuestra vida, independientemente de que la circunstancia se solucione totalmente o no. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento y tiene que permanecer en nosotros a pesar de que la tormenta sigue ahí afuera y los vientos huracanados ahí los tengo a mi lado. Pero yo, si vuelvo mi mirada a Él y pongo esa carga en sus manos, puedo llegar a descansar a pesar de que la tormenta esté ahí. ¿Quién no quiere la paz del Señor? Todos la anhelamos. Entonces, qué interesante cómo el Padre está tratando con nuestras vidas, ¿no? Y sigue día tras día y momento tras momento. Yo creo que una de las cosas, por eso les hablaba, les preguntaba sobre la memorización o el acercamiento a la palabra del Señor, porque en la medida que más tenemos fresca la palabra de Dios en nuestras mentes, en esa medida podemos hacer que la paz retorne más fácilmente a nuestra vida, porque frente a la situación viene la verdad que nos reconforta, que nos alienta. No, 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 yo no me puedo dejar llevar por esto que está sucediendo, porque el Señor me dice, porque el Señor me muestra, porque el Señor tiene esta verdad y en ella creo. Descanso en esa verdad, Señor, y vuelve otra vez la paz a nuestra vida, a estar presente allí. Bueno, ¿qué más tenemos en esta paracha? Después de ver la situación con Jacob, van los hermanos entonces de nuevo para Egipto y se encuentran con una condición completamente contraria a la que había sido la visita pasada. Ahora ellos están siendo invitados a la casa de Joseph. ¿Cómo así? Si antes nos metieron en la cárcel y ahora él nos dice que vayamos a su casa. No, yo creo que el desconcierto de estos pobres hermanos fue total, fue sin límite. De tal manera que ellos, pues lo único que podían pensar, cosas peores nos tienen que pasar porque ¿por qué nos van a tratar bien? ¿Qué sentido tiene? Algo tiene que pasar aquí. ¿O será que Joseph nos va a decir, nos cita aparte porque nos va a decir que bueno, mi hermano murió, Simeón ya recibió su disciplina y lo mataron? ¿O qué nos va a decir Joseph en este momento? ¿O nos va a pedir la plata? Tanto que ellos mismos son los que toman la iniciativa, ¿no? Decir, no, pero nosotros traemos aquí el dinero, pero nosotros no lo llevamos, pero nosotros, qué desconcierto tan grande el de estos pobres hermanos de Joseph. Lo único que era cierto detrás de todo es que no se podían ellos imaginar que Joseph estaba detrás de esta circunstancia, siendo el que estaba llevando la situación de todo esto.
porque veíamos en la paracha pasada, Joseph los conoció a ellos, pero ellos no lo conocieron a él. No lo conocieron porque evidentemente él estaba totalmente transformado en un egipcio, ¿cierto? Hasta ni siquiera estaba hablando hebreo. ¿Cómo lo podían conocer? No había manera de conocerlo. Sin embargo, todo esto fue usado por Joseph para hacer un trato con ellos también, permitir que el Señor tratara la vida de ellos. El trato no termina todavía. Nosotros terminamos ahí la paracha, ¿cierto? En el versículo 23. Sin embargo, vamos a seguir viendo en lo que continúa cómo ellos siguen siendo tratados por Jehová. Y lo importante es ver el amor de nuestro Padre a través de todo eso para ellos, porque aún en nuestras más grandes equivocaciones, nuestro Padre siempre extenderá su mano para levantarnos y llevarnos adelante y darnos una nueva oportunidad. Ninguna de nosotras puede decir, es que yo que caí ya no tengo ninguna esperanza. Siempre habrá una esperanza por delante, porque el amor de nuestro Padre no se acorta, no, ni siquiera alcanzamos a comprenderlo. Su misericordia es básicamente ese amor inmerecido, que a pesar de nuestra situación, de nuestro corazón duro, de nuestro volver a situaciones que ya deberíamos haber dejado atrás, el Señor siempre tendrá un deseo de perdonarnos, de sacarnos adelante, de darnos una nueva oportunidad, extendiendo su mano y mostrándonos que todavía nos ama y que todavía podemos volver a Él con sincero corazón para ver, para ser llevados a nuevas dimensiones en nuestra relación con Él, ¿verdad? No sé si alguien tiene algún versículo en particular que quiera resaltarlo de lo que fue su lectura de esta paracha y que de pronto el Señor le habló a través de esa porción, si hay algo en particular. Dale, Mona. ¿Quién? Bueno, hola yo. Wendy. Bueno, el versículo 14, ahorita que usted hablaba sobre eso, pues sí, sentí como que la parte para mí más que resaltar en la parashá, donde definitivamente Jacob da ese paso de fe de creer. Cuando hablábamos acerca del miedo y del temor, creo que a veces hay miedos y temores infundados que nosotros mismos creamos en nuestra mente, pero hay temores que quizás son un poco más profundos cuando hemos vivido experiencias como las que vivió Jacob, una experiencia traumática donde su hijo se va y después vienen con sus ropas rasgadas, manchadas de sangre, a decirle que desapareció, que una fiera lo devoró. No es lo mismo que un hijo muera de circunstancias naturales, tuviste el tiempo de despedirte, a que lleguen un día a otro con toda esta situación y él sufrió mucho. Entonces, para mí eso es como un trauma que él vivió y que le costó superar. Entonces, claro, al quererse desprender de este otro hijo, yo me imagino su mente vuelta en un 8, me va a pasar lo mismo que pasó con Joseph, me voy a quedar sin mi hijo. Entonces son temores un poquito más arraigados, más fuertes, más complicados de superar, pero finalmente Jehová le da el valor para él soltarlo, y me gustó mucho esa parte que usted explicó. O sea, de verdad sí, nos hace falta bastante valor, aferrarnos mucho más a nuestro Padre, aprender a soltar el temor, el dolor, porque habían pasado muchísimos años, ese dolor estaba vivo y ese temor estaba vivo en Jacob durante todo ese tiempo, y finalmente pudo soltarlo y depender de lo que Jehová iba a hacer.
y él lanza una oración y dice: el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón. O sea, ya empezó a hablar de manera diferente a sus hijos, a infundirles fe en lugar de temor, que Jehová estuviera con él y que bueno, que fuera la voluntad de Dios. Entonces, fue la parte que más me gustó de la parasha. Muy linda, sí, muy bien, es cierto. Hay desde temores infundados a temores más reales y con más fundamento de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Gracias, Wendy. ¿Alguien más quiere compartirnos algún versículo que le haya llamado la atención? Hermana, yo más que un versículo, quiero resaltar en esta parasha el hecho de que ya como el padre utiliza a Joseph para que toda la familia fuese tratada, desde el papá de él, sus hermanos, o sea, fue algo que movió a toda la familia, muchos sentimientos encontrados, porque no era lo mismo que estaba sintiendo Jacob que lo que sentían sus hijos. Y todos esos temores, esos miedos, o sea, es un temor tan grande en toda la familia, una verdad que estaba allí, pues Jacob no sabía que sus hermanos habían hecho eso con Joseph. O sea, eran tantas cosas allí, tantas cosas que podían salir a la luz, y eso debió ser algo muy tenso. Uno se pone a pensar en nuestras vidas particularmente, y cuando hemos hecho cosas malas, no queremos que salga a la luz, nos da miedo, porque dicen: ay, ¿ahora qué va a pasar, verdad? Ya cuando llegamos a ese punto de nuestra vida, no, si yo hice algo malo, tiene que venir una consecuencia por eso. Y esa es la consecuencia del pecado, que tiene que venir cosas malas a nuestra vida. No porque el Padre sea malo, sino porque nosotros merecemos que esas circunstancias vengan. Entonces yo me imagino esa situación en esa familia fue fuerte. Y realmente a la persona que los estaba confrontando en eso, bendito sea el Padre, un hombre usado por Jehová. Y la palabra dice que David, su corazón era rey David conforme al corazón del Padre. Joseph fue excepcional en ese punto. Él lloraba, él esperaba ese encuentro. Eso fue muy hermoso. A mí siempre me ha gustado el momento en que ellos se encuentran, porque uno se le eriza la piel de sentirse en ese punto, de decir: ay, pero yo cómo haría, ¿verdad? No se abraza, se besa, ver personas ya más adultas. Yo no me crié con ellos, yo no los conozco, yo mi hermanito del mismo vientre de mi madre no lo vi crecer, mi papá está más viejito, o sea, todas esas cosas que vienen a la mente de la persona. Y es algo muy hermoso. Gracias, hermano. Así es. Bueno, yo diría como una buena conclusión de esta paracha sería: no tengamos temor del trato de nuestro Padre para nuestras vidas a través de ninguna circunstancia que Él permita que llegue a nuestra vida. Él nos ama. Él es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor. Él quiere lo mejor para nosotros, para nosotras, y todo lo que Él permite que nos suceda es parte de lo que necesitamos para ser cada día mejores hijas de Él. Hay momentos duros y hay tratos difíciles, de la misma forma que cuando uno disciplina a un hijo. No nos gusta disciplinarnos, ni al hijo le gusta sentir la disciplina, pero es importante porque es un momento de crecimiento. Hay momentos difíciles, sí, la vida tiene momentos duros, pero en medio de las circunstancias nosotros sentimos que quizás nos cueste trabajo pasar por esa situación, pero a la postre, cuando ya la circunstancia queda atrás y vemos todo lo que el Padre ha hecho en nuestra vida, en todo ese proceso, y nos vemos adelante de ese proceso, decimos: valió la pena, tiene sentido. Yo creo que Jacob después, al final, cuando ya se encuentra con su hijo de nuevo, dice: valió la pena todo lo que pasó. Claro, afortunadamente yo mandé a Benjamín. ¿Qué tal si no lo hubiera mandado? No hubiéramos vuelto a Egipto. Ya no hubiera podido encontrar de nuevo a mi hijo Joseph.
No, eso estuvo bueno. ¿Sufrió? Claro que sufrió. Fue difícil, pero no estaba solo. Ahí estaba el Señor, no lo dejó y lo sostuvo y allá vio su fin en Egipto y fue algo maravilloso en medio de todo. Entonces, nosotras estamos en la misma situación. El Padre nos está formando. Démosle gracias a nuestro Padre por cada circunstancia que llega a nuestra vida, las que nos parecen lindas, las que no son tanto y las que son difíciles. Pero siempre digamos, Señor, yo sé que no estoy sola. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que no me dejarás. Gracias porque soy valiosa en tus manos. Gracias porque tú me rescataste y yo soy parte de tu pueblo. Soy tu hija amada y seguro recibiremos la fortaleza, seremos reconfortadas para seguir un paso adelante. Entonces, bueno, creo que, no sé si Erika tiene algo que comentar más. No, muy bonito todo. Creo que de verdad este tiempo ha sido muy valioso. Muchas gracias, María Consuelo. Realmente necesitábamos escuchar eso. Hay momentos en que aún nuestra mente se nubla y no viene ninguno de los textos bíblicos que están en nuestra mente. Pero lo importante es que en ese momento es cuando el Espíritu de nuestro Padre llega. Yo lo digo por experiencia propia porque en estos días estaba pero tan con tantas cosas en la mente que yo por mi propia voluntad no me hubiera ministrado con ningún verso de la Escritura. Y estoy en la cocina lavando los platos y internamente llegó a mí el verso que dice, echa toda vuestra ansiedad en él porque él tiene cuidado de vosotros. Y me empecé a decir, toda esta ansiedad la coloco en ti porque tú tienes cuidado de mí. O sea, en esos momentos de angustia, esa es lo único que el Rúa va a tomar para ministrarnos. Por eso es importante acercarnos a la palabra. Es importante lo que decías al principio y ahora entiendo la conexión de cómo iniciaste con cómo se concluye todo, porque al final el Padre va a utilizar eso que nosotros hemos guardado en nuestro corazón, que hemos atesorado en nuestra vida y quiero agradecerte por eso, porque de verdad que ha sido de gran bendición. Bueno, así es. Bendito sea el Señor que nos da su palabra que nos sostiene y nos fortalece. Amén, amén, así es. Yo igual, Entonces, amada Consuelo, Muchas gracias. muchas gracias por todo. Es una no, enseñanza ustedes, poderosa que que conforme mi va Señor las desarrollando, siga llevando adelante, que sean un instrumento de bendición en sus hogares, que el Señor llene sus labios de palabras conforme a la necesidad de cada situación y cada circunstancia en cada hogar, y veamos más y más la bendición del Señor derramándose en cada una de sus familias. Entonces, ¿oramos y concluimos? Sí, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias porque con tu maravilloso amor tú nos has mirado y has tomado nuestras vidas para ti. Gracias por cada una de estas hijitas tuyas. Padre, te doy gracias por la manera como tú nos estás tratando a todas, por la manera como tú nos estás llevando adelante, limpiando nuestras vidas de todo temor, llevándonos a experimentar cada día más la grandeza de tu paz. Gracias porque en todos los tiempos tú has sido el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y gracias porque tienes cosas más especiales para enseñarnos, para mostrarnos, para permitirnos deleitarnos en tu palabra, en tu verdad. Gracias por este rato, por este tiempo que nos has dado para compartir algo más de lo que nos enseña tu palabra, Señor. Pongo en tus manos la vida de estas hijitas tuyas y te doy gracias porque tú las llevarás adelante en esta semana que tenemos por delante. En Yeshua te damos gracias porque a través de él hemos completado la bendición de ser redimidas por ti. Bendito seas nuestro Padre. En tus manos dejamos nuestras vidas.
Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Amén, gracias. Recuerden que estamos comenzando mes esta noche, ¿no? No se les olvide. Sigamos el mes. Comenzamos el 5º mes. Así es, así es. Muchas Bueno. gracias. Gracias, María Consuelo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones. Gracias. Buen resto de tarde. Shalom. Chao, shalom. Shalom. Ya. María Consuelo, muchas gracias. Fue de gran bendición, de verdad. Bendito sea el Padre que nos guía y nos mueve. Bueno, sí, yo estaba convencida que tú estabas en la otra paracha. No, nosotros Y entonces yo me estudiamos puse a mirar lo otro, porque dije, bueno, yo hace rato que no miro números, pero, y es una lectura inmensa la que tocaba para esta semana, tan No, chistoso. nosotros sí lo hacíamos, pero como usted se pudo dar cuenta, hay muy pocas jóvenes, realmente. Son en realidad 34, hoy se conectaron 19. Ajá, Y ellas la mayoría son adultas, así como usted la sí, vio. Entonces, ¿qué pasa? Que esa lectura tan grande, tan larga, era muy fuerte. Entonces yo me puse a orar y dije, no, pues vamos a hacer la misma. Entonces, lo que hicimos fue que como también aquí empezamos en orden cuando se terminó el año, ¿se acuerda? Que empezamos el año bíblico. sí, claro. Entonces por eso quedamos ahí en el mismo ciclo que ustedes. Ah, Y la verdad que ha sido bueno, una bendición. pues sí, mejor. Yo también pienso que la paracha así despacito es 1000 veces mejor. Así es, así es. Solo bueno, pienso que es buena para una persona comenzando, por aquello que de darse un vistazo rápido general, pero cuando se trata ya de estudiar, profundizar, 1000 veces mejor es. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Erika, bueno, ahí seguimos adelante, esperemos que ya el Señor esté dando respuestas claras para el bienestar de Juan, Amén. porque yo sí comentaba con Miguel eso, ¿no? Que lo importante del diagnóstico que dieron de él es clave para ustedes, porque ustedes mismos van a saber mejor cómo tratarlo a él. Y Si cómo uno no... comprenderlo. Claro, cómo se trata, cómo se comprende. Entonces, en ese sentido hay mucho que aprender. Muchísimo. Y Imagínate que yo antes lo regañaba y mucho le decía, pero Juan, claro, las cosas tiradas, o ti por qué se te olvida esto, se te olvida el otro, ¿dónde me pusiste tal cosa? Y él intentaba, mamá, no sé dónde lo puso, o sea, un mínimo cable que cogía y dónde lo puse, y él se desesperaba. Y entonces yo ahora sé, porque a veces no, la paciencia es muy importante. claro. La paciencia es muy importante porque la verdad es que eso es una virtud cuando hay este tipo de casos. Bueno, interesante, hay que orar por eso, porque no solo tú, sino Isabela y tu esposo, todos tienen que empezar a trabajar aprendiendo qué es lo que pasa y cómo se trata a una persona que tiene esos síntomas. Yo creo que el mismo médico les puede guiar y orientar sobre qué leer o cómo prepararse en ustedes mejor, o sino cómo manejan el caso de Juan. Y entonces le van a ayudar a ustedes muchísimo más. Sí, y Eso saben es, cuenta que normalmente cuando la gente tiene ese tipo de conductas o de condiciones, todo el mundo quiere como aplacarlo, o sea, te quiero sentadito ahí quietecito. Entonces eso es lo que hacen claro, los medicamentos hacen como que te quédate ahí quietecito. Pero yo no quiero, yo le dije al doctor que yo no quería tener a un niño así en la casa, o sea, porque entonces tener un niño ahí. Entonces yo le dije sí, que no, lo que quería era que él volviera habitualmente a su vida, quizás no como antes, porque vemos que todo eso fue lo que terminó fundiendo todo, pero sí de pronto que encontremos unas habilidades o unos talentos que él pueda desarrollar y algo que él puede ir haciendo a medida que él va entendiendo más de todo su cerebro, porque obvio, sí, con un montón de medicamentos, yo no quería eso. bueno, Así que bueno, increíble. sí. Sí, en la medida que tengas diagnósticos así bien específicos, coméntanoslo a ver si nosotros podemos encontrar aquí información específica, porque pues esa situación del autismo es muy amplia, ¿no? Muy compleja, pero sí, porque aún como tú sabes que Laura está muy metida en esto todo de la psicología, ella tiene mucho acceso a muchos textos, libros, cosas.
Entonces, en la medida que sepamos más específicamente de la situación de él y si hay algo que podamos compartirles para ayudarles en ese sentido, pues será una bendición. Diagnosticaron el síndrome de ansiedad, el TDAH y Asperger. Escríbenos para yo pasarle a Laura esos datos, a ver ella qué información me puede ayudar Bueno, sí, señora, a tener. eso lo voy a pasar, Bueno, muchas gracias, María Consuelo. descansa. Usted también. Okay. Bendiciones, chao. Pues, bye. Bendiciones, chao.